Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos. Los hermanos que están en la plataforma Zoom y por medio del Facebook, sean bienvenidos a este culto de doctrina para la vida, para este día jueves 26 de diciembre. ¿Qué tal están, hermanos? Dios les bendiga. Esperamos que bien, después de esas piernitas de cerdo y ese pollito, ¿verdad? Del 24, pues esperamos que todos estén bien, ¿verdad? Después de haber celebrado en familia el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles que se pongan en pie, hermanos, y elevemos una oración al Señor para que sea Él que nos guíe, nos bendiga, ¿va? Y también bendiga la enseñanza, bendiga al hermano que trae la enseñanza y que dé la palabra para que nosotros la recibamos y podamos ponerla en práctica. Oremos. Padre Celestial, Señor, damos las gracias por este tiempo, Padre, por estar en tus atrios, Señor, por venir a tu casa, Señor, por habernos traído, acompañado, Señor, hasta aquí. Damos gracias por todas las personas, Señor, que preparan, oh Dios, este programa, todo lo que se hace, Señor, los siervos que están ahí, Padre, listos, Señor, para llevar a cabo este programa, Señor. Padre, que la enseñanza, que la adoración, Señor, por medio de los signos, Padre, sea acepta a ti, Señor. Padre, mira nuestra condición, permítenos, Señor, entender y recíbenos, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo damos gracias y oramos también por los hermanos que están por la plataforma Zoom, Señor. Padre, para que tú bendigas sus hogares, Señor, para que también ellos ahí junto con nosotros, Padre, tengamos comunión, Señor, unos con otros y contigo, Señor. En Cristo oramos. Amén. Dice la palabra, hermanos, en San Juan 13. San Juan 13, versículos del 12 al 17. Y los voy a leer y espero que ustedes pues ahí me sigan, ¿verdad? Un pasaje como todo, ¿verdad? El Señor pues nos enseña a nosotros ahí muchas cosas en este pasaje. Y que los voy a invitar a que juntos lo leamos, ¿verdad? Y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Ahí está la palabra del Señor para nosotros, hermanos. Así que ahora vamos a entonar un himno al Señor. Nuestro hermano Oscar nos guía como todos los jueves, ¿verdad? Él prepara ese himno para que nosotros, igual que Él, nos gocemos y elevemos este himno al Señor. Buenas tardes. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vamos a leer un pequeño pasajito ahí de este canto de Cristo es la peña de Oreb, que dice, y todos comieron, esto está en 1 Corintios 10:3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Esto fue en el tiempo de Moisés. Y dice este canto hermoso para que cantemos. Creo que ya se lo saben porque lo hemos cantado muchas veces. Así que los invito, hermanos, allá en su casa también, que cantemos este himno precioso.
Bueno, vamos a esperarnos un momentito. Vamos a leer desde el 10:1 para que miren de dónde viene esto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Que les bendiga, hermanos. Vamos a cantar de nuevo este canto porque a los hermanos aquí les gusta mucho, ¿verdad? Y a mí también. Es para el Señor, lo hacemos con todo amor y con todo nuestro fervor cristiano. En esta iglesia. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está
Bueno, hermanos, hemos vuelto a escuchar ese canto, ese himno al Señor. Al inicio tuvimos un problema técnico, pero por eso volvimos a entonar ese canto, hermano. Ahora vamos a pedirle a nuestro hermano Yafet Sandres. Él nos va a tener ahorita el segmento de las noticias del fin. Así que lo vamos a escuchar, hermanos. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. La primera noticia es: China está fabricando un ejército de 1 millón de humanos robot con cerebro IA. China se está preparando para dar un salto tecnológico revolucionario sin precedentes con la fabricación y despliegue de un ejército de más de 1 millón de humanos robots equipados con inteligencia artificial a partir de 2025, tanto bípedos como sobre ruedas. Y es solo el principio de un cambio radical en su visión del mundo del futuro, con los robots invadiendo todas las facetas de la sociedad moderna, de los hogares a las fábricas, pasando por hospitales, tiendas o cadenas de logística. Los robots creados bajo este plan realizarán tareas concretas en sectores clave. En los hogares se encargarán de la limpieza, cocina y cuidado de personas mayores, permitiendo una mayor independencia para estos grupos. En la industria reemplazarán procesos manuales para automatizar completamente las cadenas de producción en sectores como la automoción para 2030, reduciendo costes y aumentando la eficiencia. En hospitales y centros sanitarios facilitarán la logística interna, asistirán en procedimientos quirúrgicos y mejorarán la gestión de recursos en cuidados intensivos. Además, se planea que estos robots tengan un impacto significativo en áreas como la agricultura, ayudando en tareas de cultivo, cosecha y gestión de recursos naturales. Para cumplir estos objetivos, los robots estarán equipados con tecnologías avanzadas que garantizan un rendimiento óptimo en una variedad de entornos. Los sistemas de navegación semántica en 3D permiten interpretar el entorno, planificar rutas eficientes y evitar obstáculos de manera autónoma. Brazos robóticos con múltiples grados de libertad y algoritmos de aprendizaje profundo ensamblan componentes industriales, realizan tareas delicadas y manejan materiales peligrosos con alta precisión. Sensores táctiles, visuales y auditivos de última generación aseguran interacciones fluidas y seguras con los usuarios, adaptándose de manera dinámica a las necesidades de cada tarea. Un aspecto distintivo es la producción autónoma de robots, un modelo en el que robots diseñados específicamente ensamblan otros robots y supervisan procesos de calidad, optimizando costes y tiempos de producción en el que los robots participan en su propia fabricación. Este sistema incluye el ensamblaje de componentes, la ejecución de pruebas automatizadas y la supervisión de procesos críticos, lo que permite reducir costes y tiempos de producción al mismo tiempo que mejora la calidad del producto final. La segunda noticia dice: China pone contra las cuerdas a Estados Unidos de América antes de terminar 2024. Prohíbe la exportación de 2 minerales clave para fabricar chips. China prohibió la exportación de galio, germanio y antimonio hacia Estados Unidos. Estos materiales son esenciales en la fabricación de semiconductores, tecnología infrarroja y armamento, lo que coloca a la mayor economía del mundo en una situación crítica. Esta decisión llega un día después de que el gobierno del aún presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureciera las restricciones del acceso de China a tecnología avanzada, lo que marca un nuevo episodio en la guerra tecnológica entre ambas potencias. El Ministerio de Comercio chino justificó la prohibición al citar razones de seguridad nacional y la necesidad de fortalecer el control sobre materiales de doble uso, tanto militar como civil. La medida, que ya ha comenzado a aplicarse, también impone estrictas revisiones al grafito exportado, un componente vital en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Con esta prohibición, China refuerza su control sobre la cadena de suministro global, dado que produce el 94% del galio mundial y el 83% del germanio. Esto complica aún más el acceso estadounidense a estos materiales, cuya dependencia de China ya era significativa. Además, el país asiático también domina el 48% de la producción global de antimonio, utilizado en aplicaciones militares y tecnológicas. Los precios del antimonio en el mercado internacional se dispararon un 228% este año,
debido a restricciones previas de China. Los fabricantes estadounidenses de semiconductores y armamento, que ya enfrentaban dificultades para diversificar sus cadenas de suministro, ahora se encuentran en una posición más vulnerable. Además, China podría ampliar sus restricciones a otros minerales importantes, como el níquel y el cobalto, utilizados en la producción de baterías y energías renovables. Tal escenario agravaría aún más las tensiones comerciales y las preocupaciones de seguridad en Occidente. La prohibición de exportaciones de minerales por parte de China podría tener un costo económico significativo para Estados Unidos. Según un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos, las interrupciones en el suministro de galio y germanio podrían generar pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. Esto representa un golpe directo a sectores como la tecnología y la defensa, que dependen de estos materiales para fabricar productos estratégicos. El Señor les bendiga. Continuamos, hermanos. Ahora vamos a tener la información el resto de este año, ¿verdad? Tome nota. Les recordamos sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se encuentran. Ya pueden inscribirse en el Discipulado de Formación Cristiana, DFC. Pida la boleta de inscripción o llénela de manera digital cuando llegue a su WhatsApp. Así, hermanos, recordándole, ¿verdad?, que ya se acerca, ya va a arrancar el discipulado este próximo año. Así que tome nota e inscríbase. Les recordamos que también tendremos nuestro culto especial de fin de año el martes 31 de diciembre en el horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Al finalizar el culto participaremos de un convivio donde degustaremos un delicioso alimento. Siempre tendremos transporte gratuito. No falte y traiga invitados. Ya estamos a pocos días de nuestro campamento de jóvenes. Les recordamos que la inscripción sigue abierta. Para inscripciones escriba al WhatsApp del hermano Juan Ramón 8949-0079, ¿verdad? Él gustosamente, hermano, va a tomar nota o va a platicarle a usted exactamente si necesita más información sobre el campamento de jóvenes, ¿verdad? Le voy a repetir el número, ¿verdad?, del hermano Juan Ramón, ¿verdad? Él es el líder de jóvenes. El número celular de él es 8949-0079. Y estos son los anuncios, ¿verdad?, para lo que resta de la semana. Ahora, vamos a tener la lectura del material de edificación, ¿verdad? El tema de hoy es, ¿hay vida después de la muerte? Y dice, la existencia de la vida después de la muerte es una pregunta universalmente hecha por la humanidad. Job habló por todos nosotros cuando preguntó, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Ese pasaje usted lo puede encontrar en Job 14, hermanos, versículos 1 y 2 y el versículo 14. Como Job, todos nosotros hemos sido desafiados por esta pregunta. ¿Qué exactamente nos sucede después de morir? ¿Dejamos de existir simplemente? ¿Es la vida una puerta giratoria de la que se sale y se regresa a la tierra a fin de alcanzar la grandeza personal? ¿Van todos al mismo lugar o vamos a diferentes lugares? ¿Hay realmente un cielo y un infierno? Son preguntas que todos nos hicimos en determinado momento, ¿verdad? Y otras personas se hacen. La Biblia nos dice que no solamente hay vida después de la muerte, sino que hay una vida eterna tan gloriosa que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Jesucristo, Dios encarnado, vino a la tierra para darnos este don de la vida eterna. Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Jesús asumió el castigo que cada uno de nosotros merecemos y sacrificó su vida para pagar el castigo de nuestro pecado. 3 días después, él se mostró victorioso sobre la muerte al levantarse de la tumba. Permaneció sobre la tierra por 40 días y fue visto por miles de personas antes de ascender al cielo. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo fue un evento bien documentado. El apóstol Pablo desafió a la gente a cuestionar a los testigos oculares de la validez de la resurrección, y nadie fue capaz de impugnar esta verdad. La resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Puesto que Cristo resucitó de la muerte, podemos tener fe de que también seremos resucitados. La resurrección de Jesucristo es la prueba definitiva de la vida después de la muerte. Cristo fue solamente el primero en una gran cosecha de personas que serán resucitadas nuevamente a la vida. La muerte física vino a través de un hombre, Adán, con quien todos estamos relacionados. Pero todos los que hemos sido adoptados en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo, recibiremos vida eterna, dice 1 Corintios 15, 20 al 22. Así como Dios levantó el cuerpo de Jesús, así nuestros cuerpos serán resucitados cuando vuelva Jesús. Aunque eventualmente todos resucitaremos, no todos irán al cielo. En esta vida, cada persona debe tomar una decisión y esto determinará su destino eterno. La Biblia dice que está establecido para nosotros morir una sola vez y después de eso viene el juicio. Aquellos que han sido hechos justos por la fe en Cristo irán a la vida eterna en el cielo, pero los que rechazan a Cristo como Salvador serán enviados al castigo eterno del infierno. Dice Mateo 25:46. El infierno, al igual que el cielo, no es solamente un estado de existencia, sino un lugar literal y muy real. Es un lugar en donde los injustos experimentarán la eterna ira de Dios sin fin. El infierno se describe como un abismo interminable, Lucas 8:31, Apocalipsis 9:1, y un lago de fuego que arde con azufre, en donde los habitantes serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, Apocalipsis 20:10. En el infierno habrá el lloro y el crujir de dientes, dando inicio a pena intensa e ira, Mateo 13:42. Para los creyentes la vida después de la muerte es vida eterna en el cielo con Dios. Para los incrédulos, la vida después de la muerte es una eternidad en el lago de fuego. Entonces, ¿cómo podemos recibir la vida eterna y evitar una eternidad en el lago de fuego? Hay solamente una manera, a través de la fe y confianza en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. San Juan 11, 25 y 26. Él es don gratuito. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Nuestro destino eterno es determinado durante la vida aquí en la tierra por creer o rechazar de Jesucristo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Si confiamos en la muerte de Jesucristo como el pago por nuestro pecado contra Dios, se nos garantiza no solamente una vida significativa sobre la tierra, sino también vida eterna después de la muerte en la presencia gloriosa de Cristo. Amén. Esto es el material de edificación, hermano. Recuerde el tema, hay vida después de la muerte y la palabra del Señor nos dice que sí, ¿verdad? Así que tenemos motivo para estar contentos y gozosos. Ahora, hermanos, voy a pedirles que se pongan en pie y juntos oremos y demos gracias por la provisión, por la ofrenda que será recogida en esta noche. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti, Padre, y nos disponemos en nuestro corazón a ofrendar, Señor. Tú conoces lo interior de nuestra vida, Señor, y pedimos, Padre, que reciba, Señor, nuestra ofrenda. Damos con alegría, Señor, sabiendo que la provisión ha sido suficiente, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por los hermanos, Padre, que están aquí, Señor, por cada familia representada, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Padre. Y, Señor, nosotros ofrendamos, Padre, con alegría, como dice tu palabra, Señor. Recibe nuestra ofrenda en el nombre de Jesucristo, Señor. También pedimos por los hermanos que tienen necesidad, aunque sabemos, Padre, que tú, Señor, tú, Padre, has prometido estar con cada uno de nosotros, Señor.
Y por eso, Padre, tenemos confianza, Señor, en que tú suplirás, Señor, cada cosa, Padre, que nos hace falta, Señor. En Cristo nuevamente damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a recibir a nuestro hermano Augusto de Stephen. Él continúa con el estudio de los profetas menores en el libro de Oseas. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro del profeta Oseas. En el capítulo 6, vamos a continuar ahí, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el versículo 8, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Que vimos en la reunión pasada. El versículo 8, hablábamos, ¿verdad? Que dentro de su contexto, el Señor está, podemos decir que en el contexto de ese versículo, en el 6, cuando hablábamos, ¿verdad?, de que el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Después en el 7 decía, ellos violaron el pacto cual Adán. Allí me traicionaron. Los versículos 8 al 11 podemos decir que son ejemplos. El Señor lo que quiere mostrar, ¿verdad?, son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de la forma en que los israelitas prevaricaron contra el Señor, ¿verdad? Porque el Señor les dice que ellos me traicionaron o ellos prevaricaron contra mí. Entonces, ¿dónde prevaricaron? ¿Quiénes prevaricaron? ¿Verdad? Entonces el Señor pasa a poner ejemplos. Y el primer ejemplo que pone, ¿verdad?, es una ciudad que se llama Galad, ¿verdad? Dice Galad, ciudad de hacedores de iniquidad. O sea, que ellos practicaban la iniquidad. Además, es la primera característica, ¿verdad?, que ella son hacedores de iniquidad. También en la Biblia textual dice que es una villa de malhechores, ¿verdad? O sea, que solo practican el mal. Ya habíamos hablado, hermanos, lo que significa, ¿verdad?, el sustantivo iniquidad, ¿verdad? Es, de acuerdo a la Biblia, es ausencia de ley, ¿verdad? O sea, la persona inicua no tiene ley, ¿verdad? No tiene ley. Al no tener ley, obviamente es como unir, ¿verdad? Unir toda la maldad, ¿verdad? Porque si no hay ley, hermanos, entonces prácticamente, ¿qué impide hacer lo malo, verdad? ¿Qué impide? Si aún las leyes de los hombres, en las cuales todos tenemos que estar sometidos, es para regular la vida del hombre en sociedad, ¿verdad? Para mantener la armonía entre los hombres. Pero si no existiera ley, fuera una anarquía, ¿verdad? Fuera una anarquía. Entonces esto hablando de leyes de los hombres, pero hay leyes que Dios estableció, leyes morales, ¿verdad? Que Él estableció, ¿verdad?,
que manifiestan la justicia que Dios demanda. Entonces, cuando Él habla, quiero misericordia, quiero lealtad, ¿verdad? Y conocimiento de Dios, no quiero los sacrificios que todos los pudieran hacer. Entonces, como les digo yo, el primer ejemplo es una ciudad, ¿verdad? Y habíamos hablado de que la iniquidad es una condición del hombre interna, ¿verdad? El hombre caído. Porque una de las características de los que practican la iniquidad es que no tienen temor de Dios. Y sus actos son contrarios a todo lo bueno y recto, según lo que vimos en el Salmo 36, ¿verdad? También tenemos, hermanos, ¿cómo se llama? Como les digo, nosotros, ¿verdad? Llevamos en nuestro cuerpo lo que se llama el pecado heredado, o sea, la naturaleza adámica. Esa naturaleza adámica que actúa en nuestros miembros, que nos lleva cautivos, se puede decir, a la ley del pecado, que obra en nuestros miembros y que, ¿cómo se llama? Y que nos lleva a la iniquidad, precisamente lo que Pablo decía, ¿verdad? Que no debemos presentar nuestros miembros o nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad. O sea, no debemos exponernos, es lo que dice, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas formas de exponerse a través de los medios, a través de la televisión, ¿verdad? A través de la música. Toda la música que ustedes ven, oyen, escuchen, bueno, digo no toda, pero la música urbana, ustedes pueden oírla, y es una música que incita la carne, ¿verdad? Mueve la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso es lo que yo he observado por su contenido, por su letra y también por su ritmo. Así como ustedes escuchan música romántica también, ¿verdad? Es un tipo de música que impulsa los sentimientos, ¿verdad? Recuerden momentos románticos y todo, ¿verdad? Como también hay música clásica, ¿verdad? Que estimula nuestros sentidos, nuestra mente, ¿verdad? Nos relaja, hay música para estudiar y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, la naturaleza pecaminosa, básicamente, como pueden decir, dice no presentar nuestros miembros. Cuando dice esto, significa que nosotros debemos ponerle un filtro a lo que oímos y también un filtro a lo que vemos. Debemos tener esa madurez para, como dice Hebreos, tenemos que acostumbrar nuestros sentidos a la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestros sentidos, agudizarlos, para que podamos juzgar lo bueno y lo malo. Porque hoy en día hay gente o hay personas tan ingenuas, tan dóciles, que no saben distinguir lo bueno y lo malo, ¿verdad? No lo entienden, ¿verdad? No saben si están agradando a Dios o están desagradándolo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte inicua, se puede decir, sin ley. Y el mundo de hoy precisamente va hacia eso, ¿verdad? Actuar de forma inicua. Eso, habíamos hablado, tendrá su máxima expresión cuando, ¿verdad? En un momento dado de la historia. Hoy en día, hermanos, nos encontramos, escatológicamente hablando, en lo que se llama los postreros días, ¿verdad? En eso estamos nosotros ahorita, esa es la época en que estamos, ¿verdad? Los postreros días o los últimos días, porque ya no van a haber más días, son los últimos, tanto para el mundo, la humanidad, ¿verdad? O sea, esta historia, tal como la conocemos nosotros actualmente, va a llegar a su fin, ¿verdad? Pero también
encontramos lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Ese misterio de iniquidad está en acción. Comenzó en la era apostólica, ¿verdad? Durante el periodo apostólico. Obviamente ese misterio de iniquidad tendrá su máxima expresión cuando el anticristo entre a la escena del mundo, ¿verdad? Ahí va a tener su máxima expresión, ¿verdad? Y ahí se va a manifestar con plenitud. Será un caudillo, será un hombre, ¿verdad? Que va a conquistar las multitudes, ¿verdad? Que lo van a seguir. Y como dice el libro de Daniel, ¿verdad? Él hablará grandes cosas. Va a blasfemar contra el cielo. Va a blasfemar contra Dios mismo. Se va a sentar en el trono de Dios y se va a hacer pasar por Dios, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar cuando se manifieste Hablará grandes cosas, hablará blasfemias. Y todo el mundo dice que él va a ser objeto de adoración, tanto él como la imagen, ¿verdad? Que él se va a mandar a hacer. Entonces, eso es lo que se llama el misterio de la iniquidad. A eso nos lleva. A una ausencia total de Dios, a una ausencia de su ley. Él se va a oponer contra todo aquello que sea objeto de culto, que se llame Dios, ¿verdad? O sea objeto de culto. Ya me imagino yo prohibiendo, ¿verdad? Hablar de Dios, prohibiendo en el mundo, ¿verdad? Que se hable de Dios, ¿verdad? Y él blasfemando contra Dios, ¿verdad? O sea, para que vean ustedes, ya está en acción, ¿verdad? Ya está en acción, pero va a tener su plena manifestación, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo era una ciudad, ¿verdad? Villa Malenchores, manchada de sangre por muchas razones, ¿verdad? Porque ahí había gente que asesinaba, que mataba. Había personas que, que cometían actos abominables. Había personas sanguinarias que vivían en esa ciudad, por lo cual esa ciudad, ¿verdad? Era básicamente una ciudad sanguinaria. Si usted quería contratar un sicario, ¿verdad? Vaya a Galad, ¿verdad? Así como aquí en Honduras hay ciertos lugares, ciertos pueblos, ¿verdad? Que la gente va y contrata sicarios, ¿verdad? Porque la gente es mala en ciertos pueblos, ¿verdad? Siempre se percibe la maldad. Ahora, Galad, ¿verdad? Era una ciudad que, ¿cómo se llama? En la cual hubo un hecho de sangre cometido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un hecho de sangre fue lo que aparece en Primera de Reyes. No noté el pasaje bíblico acá, pero había un rey, ¿verdad? Que se llamaba Pecaía. Era un rey era un rey de las 10 tribus del norte. Y conspiró contra él un hombre llamado Peca, ¿verdad? Para eso tuvo que contratar a 50 hombres, precisamente de Galad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esos 50 hombres se pusieron a disposición para conspirar contra el rey Pecaía, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y lo mataron, ¿verdad? Y lo mataron, o sea que era en ese sentido culpable de sangre. Pero ya vamos a ver más hechos de sangre todavía. ¿Y quiénes lo hacían? ¿Verdad? Entonces, cuando habla que era una ciudad sanguinaria, manchada de sangre, salpicada de sangre, no está hablando que, ¿cómo se llama? Una ciudad de homicidas, básicamente, contaminada la tierra. Porque cuando se mata cuando se derrama sangre inocente en la tierra, como dice el Señor ahí en el libro, en el Antiguo Testamento, queda contaminada la tierra, si no se juzga esa sangre, ¿verdad? Entonces, de ahí por esa razón la ciudad era culpable,
Y era culpable en todo sentido. ¿Por qué era culpable de la ciudad? Puede ser que no todos los habitantes de esa ciudad fueran o participaran o fueran autores materiales de actos de sangre. Pero del momento que había otras personas que permitían esos actos o que eran indiferentes a esos actos y no eran juzgados los actos, entonces se hacía culpable la ciudad, ¿verdad? Entonces por esa razón, por eso dice que es una ciudad que está salpicada, manchada de sangre. Como lo dice la Biblia textual, ¿verdad? Llena de huellas de sangre, o sea, en un sentido metafórico, ¿verdad? En el sentido de que si usted camina ahí, ¿verdad? Los zapatos se le van a llenar de sangre, ¿verdad? Porque está llena de huellas de sangre, ¿verdad? O sea, sangre derramada. Entonces, eso es el primer ejemplo que el Señor pone, ¿verdad? Una ciudad que había, cometido prevaricación, ¿verdad? Ahora, en el versículo siguiente, en el versículo 9, dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Dice, así cometieron abominación. Esto está vinculado con el versículo anterior, porque nos habla de ciudad de Galad. Ahora bien, habla del camino hacia Siquem, ¿verdad? Había una cercanía entre Siquem y la ciudad que se llamaba Jabes de Galad. Eran unas ciudades cercanas, ¿verdad? Quiere decir que en esa ciudad de Jabes de Galad, las personas que vivían ahí tenían o eran del grupo sacerdotal, o sea, eran sacerdotes, ¿verdad? Tenían un ministerio realmente, un llamado, ¿verdad? O sea, un sacerdocio, ¿verdad? Era un sacerdocio, pero miren lo que hacían, ¿verdad? Entonces, pasa de una ciudad a un grupo de personas, que podrían llamarse guías espirituales, ¿verdad? Porque esos eran los sacerdotes realmente, guías espirituales, ¿verdad? Ellos realmente se encargaban, ¿verdad? El sacerdote era constituido a favor de los hombres, tenía un llamado especial, era un ministerio básicamente, el ministerio de los sacerdotes, ¿verdad? Ya habíamos visto anteriormente, hermanos, ¿verdad? Que estos sacerdotes, ¿verdad? Como estaban en el reino del norte, probablemente esta compañía de sacerdotes eran posiblemente misioneros que venían del reino del sur, precisamente donde estaba Jerusalén, no estaba el tiempo, eran enviados, ¿verdad? Para mantener la fe viva del pueblo. De alguna manera se habían contaminado, pero también eran sacerdotes que habían sido constituidos por Jeroboam I, ¿verdad? Eran sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, sino que eran constituidos así, ¿verdad? Elegidos, y los constituyó un hombre, ¿verdad? No fueron constituidos por Dios. También eran sacerdotes de Baal, ¿verdad? Había estos tres grupos. Posiblemente se trataba de sacerdotes de estos grupos, ¿verdad? Pero había sacerdotes verdaderos, ¿verdad? ¿Qué hacían estos sacerdotes? ¿Cómo es el ejemplo que el Señor pone? Sacerdotes, dice. En la Biblia textual dice una banda, o en plural, bandas de sacerdotes, ¿verdad? Ellos cometían
cierto acto, que lo vamos a ver ahí. De todas maneras, el sacerdote, lo que le quiero decir es que era un guía espiritual. Era una persona que debía encargarse de enseñar la ley. Era una persona encargada de recibir las ofrendas. Era la persona encargada de hacer los sacrificios por el pecado, sacrificios de acción de gracias, celebrar la Pascua y todo. Eran guías espirituales, enseñarles la ley. Pero estos guías espirituales, miren lo que hacían, ¿verdad? Este grupo de hombres cometieron, dice, abominación. ¿En qué consistía la abominación? De que eran asesinos, eran ladrones, pero mantenían su investidura sacerdotal, ¿verdad? O sea, que esa era la abominación, básicamente, ¿verdad? O sea, contaminar lo sagrado, ya sea que fuera un ministerio o un lugar, ¿verdad? Pero ellos básicamente tenían un ministerio especial, pero al mismo tiempo eran ladrones, eran asesinos. Y el Señor señala un lugar específico, ¿verdad? Un ejemplo, dice, estos sacerdotes matan. ¿Y matan a dónde? En el camino a Siquem. Porque Jabes de Balad precisamente quedaba cerca, estaba en el camino que va a Siquem, ¿verdad? Entonces su comportamiento, aquí porque recuerden ustedes que aquí utiliza un símil. Cuando aparece el vocablo como, se habla de un símil, ¿verdad? O sea que el comportamiento de ellos no era el de un sacerdote, no era el testimonio que se esperaba de una persona que ejerce tan especial, podemos decir, ministerio, ¿verdad? Sino que ¿cómo se llama? Su comportamiento se compara al de los ladrones o los merodeadores que esperan a un hombre escondido, ¿verdad? Para matarlo y robarle sus pertenencias. Entonces era un acto abominable. Ese es un ejemplo que el Señor pone, ¿va? De prevaricación, ¿verdad? En pocas palabras, los sacerdotes que debían enseñar al pueblo la ley para temer a Dios, se habían convertido en derramadores de sangre, por lo cual quebrantaban la ley, porque la ley decía no matarás, o pues lo mismo, no cometerás homicidio, ¿verdad? Por lo cual deshonraban al Señor y mostraban, ¿verdad?, que no tenían temor de Dios alguno, ¿verdad? Ahora, obviamente, este acto abominable, entonces demandaba juicio del Señor, ¿verdad? Este acto abominable, entonces era justo el juicio que el Señor iba a derramar sobre este grupo de personas. Ahora, aquí habla de que esta banda de sacerdotes, ¿verdad?, no es que asesinaba en Siquem, ¿verdad? No, en el camino a Siquem, ¿verdad? Ahí es donde ellos mataban. Ahora, ¿qué importancia tiene Siquem en la Biblia? Bueno, Siquem sí es una ciudad que se menciona en innumerables ocasiones en las Sagradas Escrituras, tanto en un sentido positivo como también en un sentido negativo, ¿verdad? Pero lo más probable es que Siquem era un centro de culto y había mucha gente que peregrinaba, ¿verdad?, que venía de Piadosa, posiblemente, ¿verdad?, que venía inclusive del Reino del Sur y peregrinaba hacia la ciudad de Siquem, ¿verdad? Miren, por ejemplo, qué importancia tenía Siquem. Ahí enterraron los huesos de José, ¿verdad?, el patriarca. Miren lo que nos dice Josué 24:32.
Josué 24:32. Miren lo que nos dice acá. Dice, y sepultaron en Siquem los restos de José, ¿verdad? Que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y vino a ser heredad de los hijos de José. O sea que ahí tenía básicamente la sepultura, ¿verdad? José, el patriarca José, ¿verdad? Ahora bien, ahí mismo, ¿verdad? Si ustedes van más atrás, en 8:30, ahí vemos también algo interesante. Dicen en 8:30, entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar a Jehová, Dios de Israel. El monte Ebal quedaba precisamente, ¿verdad?, en Siquem. Es como decir, hermanos, aquí está Tegucigalpa y miramos el Cerro del Picacho, ¿verdad? Entonces usted mira el Cerro del Picacho, ¿verdad? Entonces así mismo, estaba en la ciudad de Siquem y usted miraba el monte Ebal. Pero también miraba otro monte, era el monte Gerizim, ¿verdad? Como decir, bueno, allá está la Cantagallo, ¿verdad? Entonces usted mira el cerro de Cantagallo, ¿verdad? Como, así exactamente es, ¿verdad? Entonces dice, edificó en el monte Ebal un altar a Jehová, Dios de Israel. O sea que ahí había realmente un altar dedicado al Señor, ¿verdad? Un centro de culto al Señor, ¿verdad? Y dice así, como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre los cuales nadie había alzado herramientas de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos a Jehová e hicieron sacrificios de paz. Creemos que definitivamente ahí había un altar y ese era el altar que había construido Josué y había permanecido hasta el día en que estuvo el profeta Oseas. Dice ahí, también escribió allí sobre las piedras, en presencia de los hijos de Israel, una copia de la ley de Moisés, que él había escrito. Y todo Israel, sus ancianos, oficiales y jueces, tanto extranjeros como naturales, estaban de pie a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y ahí también, hermanos, ocurrió algo, ¿verdad? Se leyó la ley de Moisés, ¿verdad? Las palabras de la ley. Y dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. O sea, como pueden ver, Siquem era una ciudad importante, era un centro de culto. Había un altar ahí al Señor que Josué había edificado. Ahí se leyó la ley también. Entonces, claro, la gente peregrinaba, pero imagínense ustedes, ¿verdad?, que se encontraban con unas bandas, porque, como les decía en la Biblia textual, ahí nos habla de bandas. En otras dice compañía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Compañía, en la Reina Valera. Pero en verdad eran bandas, ¿verdad? Eran bandas que asesinaban, que mataban y robaban, ¿verdad? Igual que ahora, pues, ¿verdad? Los ladrones, por lo menos antes había una delincuencia común, pero ahora el ladrón mata
para robarle, qué sé yo, ¿verdad? Una cartera o algún arito, ¿verdad? O sea, matan, ¿verdad? Para que vean el grado de degradación que había ahí, ¿verdad? Dice ahí, en la última parte del versículo 9, dice, ¿cómo se llama? Dice, así cometieron abominación. En verdad, la Biblia textual dice, cometiendo execrable maldad, ¿verdad? Ahí se usa un vocablo, abominación. Abominación tiene que ver con el acto de aborrecer. O sea, cometen abominación, ¿verdad? O sea, se aborrecen las acciones de los hombres al contaminar las cosas santas. Entonces, cuando un hombre contamina las cosas santas o usa las cosas santas para una cosa diferente, que no sea el culto al Señor, comete un acto abominable. Entonces, la abominación consistía en ellos, que ellos tenían un ministerio sacerdotal. Y lo peor de todo, continuaban siendo sacerdotes después de esos hechos de sangre, ¿verdad? Seguían ejerciendo el ministerio sacerdotal, ¿verdad? Era como que tuvieran dos trabajos, ¿verdad? Dos ministerios, el de matar y el de sacerdote. Es una contradicción completa. Para Dios, hermanos, eso es un acto abominable completamente. Esa es una abominación realmente, ¿verdad? Porque se contaminan las cosas santas. No se pueden utilizar las cosas de Dios para otro uso que no sea el específico del Señor, ¿verdad? Esto es como que convirtamos este lugar donde adoramos al Señor, ¿verdad? En un centro, en un bar. Había un hermano, ¿verdad? Obviamente me imagino yo que tal vez era recién convertido o le faltaba madurez o empezaba en la vida cristiana, ¿verdad? Que hablaba de poner un bar y a cada bebida le iba a poner un nombre bíblico. Dice, este es un Josué 1.8, ¿verdad? No va a decir una copa de vino, va a decir Josué 1.8, ¿verdad? San Juan 3.16, hermano. Eso no se puede, hermanos, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? O sea, llevar algo, contaminar las cosas de Dios, entonces el mundo no va a ver la diferencia. No va a ver la diferencia. Ah, voy a cualquier bar, ¿verdad? Ahí está un ron, ¿verdad? Ah, el hermano dice que es un San Juan 3.16. Véngale para acá, ¿verdad? Sí. Utilizar la palabra de forma tan abominable, ¿verdad? Abominable realmente eso. Es terrible. Entonces, cometían execrable maldad, ¿verdad? Entonces, las acciones contaminaban las cosas sagradas, las cosas santas. Eso es como dice la Biblia, hermanos, que este cuerpo, que es un templo del Espíritu de Dios, lo usemos de una manera inapropiada, ¿verdad? Este cuerpo, que debe honrar al Señor, ¿verdad? Lo usemos de otra manera diferente. A lo cual está la justicia o lo que Dios demanda de parte de nosotros, la ética. Hay una ética cristiana. Y que lo usemos para otras cosas, pues como que salgamos de aquí, bueno, vamos a la bebetina, pues, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Entonces, se llama traer prácticas depravadas al culto que se le ofrece al Señor. Es contaminar
contaminar la casa de Dios. Miren, los ejemplos abundan en la Biblia de actos de abominación. Quiero que veamos algunos ejemplos para que vean ustedes, principalmente Ezequiel, ¿verdad? El libro de Ezequiel. Si tuviéramos que ponerle título al libro de Ezequiel, sería la caída y la restauración de Israel, ¿verdad? Veamos Ezequiel, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 6. Miren ustedes, habla del reino del sur, ¿verdad? Pero es prácticamente las mismas prácticas. He aquí que los gobernantes de Israel, dice, cada uno, según su poder, están en ti, solo para derramar sangre. O sea, para matar, para asesinar. Los gobernantes, los que deberían dirigir al pueblo, ¿verdad? Favorecer al pueblo, pero dice, están ejerciendo el poder, están ejerciendo su autoridad como gobernantes solo para derramar sangre, ¿verdad? Mire, en el mundo hay gobernantes, toda autoridad es establecida por Dios, todo, presidentes, aunque no nos gusten, ¿verdad? Pero realmente uno se pregunta, ¿para qué están? ¿Para qué están? ¿Verdad? Algunos para proteger intereses del crimen organizado, otros para favorecer intereses de grupos económicos o lo que sea, ¿verdad? ¿Para qué están entonces? No están para servir al pueblo, ¿verdad? Aquí dice específicamente que ellos eran para derramar sangre, ¿verdad? ¿Verdad? Los gobernantes no deberían utilizar el poder que tienen para actos abominables o actos de corrupción, ¿verdad? Deberían usar su poder para otras cosas importantes. Dios les va a llamar a cuentas, obviamente. Versículo 7. En ti, dice, desprecian al padre y a la madre, quebrantando obviamente la ley, ¿verdad? En medio de ti tratan con abuso al extranjero y en ti explotan al huérfano y a la viuda, ¿verdad? O sea, a las personas, cuando hablan de que explotan al huérfano y a la viuda, se hablan de las personas, hermanos, que no tienen quien los defienda. Entonces se aprovechan de ellos, ¿verdad? Los explotan porque no tienen quien los defienda. Pero el Señor lo mira eso. Si alguien cree que Dios no mira eso, claro que Dios lo mira. Los hombres actúan como que si Dios no existe, a pesar de que con sus bocas mencionan a Dios y creen que sus actos no van a tener consecuencias. Claro que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que no se juzgan inmediatamente del acto, ¿verdad? Porque el Señor les da la oportunidad de arrepentirse. Pero va a haber un momento en que van a tener que dar cuentas. Dice, aquí está la abominación, menospreciaron mis cosas sagradas y profanas, y profanan mis sábados. En ti hay calumniadores, listos a derramar sangre. En ti están los que comen sobre los montes. Está hablando de idolatría, ¿verdad? En medio de ti cometen infamia. En ti descubren la desnudez del padre. En ti mancillan a la mujer que está impura con su menstruación. En ti está el hombre que comete abominación con la mujer de su prójimo. El que contamina pervertidamente a su nuera y el que mancilla a su hermana, hija de su padre. En ti reciben soborno para derramar sangre, cobras usura e intereses y te aprovechas de tu prójimo con extorsión. Imagínense, esto es lo que
como que estuviéramos viendo la sociedad de hoy, ¿verdad? Te has olvidado de mí, dice el Señor Jehová. Una sociedad, imagínense, pareciera que estuviéramos viendo, estuviera describiendo las sociedades de hoy en día que se caracterizan por eso, ¿verdad? Después dice en el 26, ya habla del grupo de los sacerdotes. Dice, sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas, o sea que le dan un uso diferente al que Dios demanda. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. O sea, como decir, tienen una mente abierta, no hay cosa mala, no hay cosa buena. No saben distinguir, o sea, hasta dónde el pecado ha llegado, hasta dónde ha llegado la depravación, que no tienen la capacidad espiritual de diferenciar lo santo y lo profano. No lo saben hacer. O sea, espiritualmente están mal, ¿verdad? Dice, con respecto a mis sábados, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Sus magistrados, o sea, los que imparten justicia, ¿verdad? En medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir las vidas, a fin de conseguir ganancias deshonestas. O sea, malversan las leyes, corrompen las leyes, ¿verdad? Para derramar sangre y aprovecharse y conseguir ganancias, ¿verdad? Después habla de los profetas. Miren ustedes 28, sus profetas les han recubierto con cal. O sea, dice ahí, ven vanidad y les adivinan mentira, diciendo, así ha dicho el Señor Jehová, pero Jehová no ha hablado. Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por eso es que el Señor le llamaba a esa ciudad Sodoma, ¿verdad? Sodoma, porque no había uno que se pusiera en la brecha para interceder, ¿verdad? Por la tierra para que el Señor no la destruyera, ¿verdad? No, pero no había ni uno. Por tanto, derramaré sobre ellos mi indignación. Con el fuego de mi ira los consumiré, haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas, dice el Señor Jehová. O sea, no había, imagínense ustedes. O sea, es terrible hasta dónde puede llevar, ¿verdad? El pecado. Hasta dónde puede llevar, digamos, cuando los sacerdotes y los profetas se contaminan, porque el profeta dice lo que hacía es que miraba la pared agrietada y fisurada, en mal estado, y lo que hacía es ponerle cal, para que era como repellarla, ¿verdad? Para que no se vieran los daños, ¿verdad? Así es como hacía. Entonces, claro, no les profetizaba que andaban mal, que estaban mal delante del Señor, sino que les profetizaba cosas bonitas, ¿verdad? Todo está bien, todo está de maravilla, lo que viene será mejor, entonces no les profetizan el pecado y la maldad, ¿verdad? Lo que les digo, hermanos, con esto es que la iglesia tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Realmente. Deberíamos examinarnos realmente. ¿Hemos metido algo del mundo dentro de la iglesia, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestros espíritus? Hemos metido algo ahí que no debería estar, ¿verdad?
¿Qué debemos hacer? Sacar esas cosas que tenemos ahí escondidas, confesarlas. Porque todo al final, hermanos, va a ser retribuido, ¿verdad? Así como estos sacerdotes, imagínense, tenían ese ministerio, pero cometían hechos execrables, ¿verdad? El juicio del Señor iba a ser certero, no se iba a demorar. Y vean ustedes acá, ¿verdad? Y no se trata solamente, como dicen los profetas, no de recurrir con cal y qué lindo está todo, pues, sino exponer la verdad, la realidad espiritual. Porque hoy en día, hermanos, muchas iglesias se están contaminando, están dejando la palabra y están introduciendo unas prácticas que con el tiempo van a dar fruto, ¿verdad? Como les digo, estamos en el tiempo del misterio de la iniquidad, ¿verdad? No vaya a ser que ese misterio también entre a nuestras iglesias, ¿verdad? Que estemos adorando a Dios y no lo estamos adorando, pues, ¿verdad? Porque así pasaba en aquel tiempo. Bueno, continuamos el próximo jueves, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie, hermanos, y terminar con una oración después de haber recibido esta enseñanza, esta reflexión de esta noche. Padre, Señor, damos las gracias nuevamente por la enseñanza, Señor, por la reflexión, Padre, por el llamado a atención a nuestras vidas, Señor, a apartarnos, Padre, Señor, poner un vallado, Padre, limpiarnos, Señor, para poder servirte, Señor, con manos santas, Señor, como dices tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos nos guardes, Padre, y nos permitas regresar este domingo, Señor, y también participar, Señor, de la comunión con los hermanos y de tu palabra, Señor. En Cristo pedimos todo, Señor, y damos las gracias. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.